Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a empezar el tema 10, bueno, u 11, depende si seguimos el libro, es el tema de las funciones, ¿de acuerdo? El tema este de funciones es algo que ya empezasteis a ver el año pasado, visteis un poquito algo por encima y este curso vamos a profundizar un poquito más en el concepto de funciones. Y bueno, este año está dividido en dos temas, este tema 10, que se titula así, funciones, y el tema 11, que son funciones lineales y cuadráticas. Realmente lo podríamos englobar como un único tema, pero bueno, lo dividimos así. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es qué es una función, ¿no? Bien, pues el concepto de función hace referencia a una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, es decir, son números que se relacionan de alguna manera, pero es una manera muy particular, ¿de acuerdo? Es una manera en la que a cada valor de una variable que se llama independiente y normalmente se la asocia la letra X, le corresponde un único valor de otra variable que normalmente se llama variable dependiente y se le suele asociar la letra Y. Entonces, imaginaros que yo tengo pues una serie de números, por ejemplo el 3, el 4, el 5, el 7 y el 10. Son números que me estoy inventando. Bueno, pues estos van a ser mi variable independiente, va a ser X. Bueno, pues yo voy a tener una variable independiente, perdón, una variable dependiente que va a depender de esta X y van a ser otros números. Puede ser el 3 también, pero puede ser el 6, puede ser el 7, puede ser el 9, puede ser el 10. Bueno, pues una función es para cada valor de la variable independiente, es decir, para cada valor de la X, le corresponde un único valor de la Y. No tiene por qué ser el mismo valor, puede ser otro. En este caso, por ejemplo, voy a hacer que a este le corresponda el 3, pero puede ser que al 4 le corresponda el 7. Mi pregunta es, ¿puede ser que al 7 de la variable independiente también le corresponda el 7 de la dependiente? Sí, esto puede pasar, ¿de acuerdo? Puede ser que la variable dependiente pueda venir de dos valores diferentes. Lo que no puede ser es que para el 4 le corresponda el 6 también. Esto no puede ser función, ¿de acuerdo? Sería otra relación matemática, pero no sería una función. Entonces es importante que para la función, para cada valor de la independiente, tiene un único valor de la dependiente. Repito, un único valor de la independiente se asocia a un único valor de la dependiente. ¿Vale? Recordar que esta X, si yo hago una representación gráfica, se asocia en el eje horizontal, también se llama abscisas, el eje de abscisas, e Y, el eje de ordenadas. ¿Vale? Buscar la regla mnemotécnica que vosotros veáis, la que a mí me vale es que abscisas, la B y la C, pues se parece un poco a la X en la forma, así que hace un poquito extraña, ¿no? Esta forma así y esta forma así, pues parece una X. Sé que no se parece, pero es lo que a mí me vale para acordarme de que la abscisa es la X y la ordenada es la Y. Entonces, vamos a ver con unos ejemplos, a ver si son funciones o no son funciones. Por ejemplo, la temperatura que hay a las 12 del mediodía en la Plaza del Obradoiro cada día del año. ¿Eso es una función o no es una función? Bueno, pues sí es función. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Qué no depende de nada? Bueno, pues no va a depender el día del año, ¿vale? El día del año puede ser, tendré 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero y así sucesivamente. Y para cada día solo hay una temperatura a las 12 del mediodía, ¿vale? No puede ser que en un día tenga dos temperaturas diferentes para el mismo sitio. Entonces, esta es una función, porque para la variable independiente, que sería la X, y sería en este caso el día, solo tengo un valor de la Y. Entonces, esta sí es función. Ahora, las entradas vendidas y la recaudación de un partido. Pues, obviamente, también es función, porque para cada número de entradas vendidas, ¿vale? La recaudación va a ser única.
Por ejemplo, si yo vendiese una entrada, tendría una recaudación. Si vendo 100 entradas, tengo otra recaudación. Entonces, aquí, ¿quién depende de quién? La recaudación va a depender de las entradas. Entonces, por eso las entradas es la independiente y la recaudación es la dependiente. El peso de las personas y su altura. Bueno, aquí sabemos que las personas altas normalmente pesan más y las personas más pequeñas pesan un poco menos. Sin embargo, esto realmente no es función. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona alta pese lo mismo que una persona más baja y que esté un poquito más rellenita. Entonces, aquí no es una función. En el caso anterior sí lo era, porque la recaudación dependía de las entradas, pero en este caso la altura, y sí que existe una relación con el peso, pero no es una relación de función. Entonces, no es. ¿Y el número del DNI y la suma de sus cifras? Bueno, pues en este caso tampoco, porque puede haber dos DNIs que tengan el mismo número de cifras pero en distinto orden y por lo tanto la suma al final sea la misma, ¿vale? Entonces, por eso tampoco es una función, ¿vale? Sí que hay una relación, pero no es una relación de función, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora cómo yo puedo expresar una función, ¿vale? Las cuatro formas que vamos a ver son mediante un enunciado, mediante una ecuación, mediante una tabla de valores o mediante una gráfica. Entonces, yo puedo hacer una función, expresar una función mediante un enunciado. Aquí tenemos un ejemplo que me dice que el alquiler de un coche me cuesta 50 euros fijos y 0,20 céntimos por cada kilómetro recorrido. Entonces, la relación entre los kilómetros que yo recorro y lo que me cueste el alquiler de un coche es una función, porque para cada kilómetro que yo recorra, el coste va a ser diferente. Entonces, para cada kilómetro tengo un coste diferente. Es una función, ¿vale? Y la estoy expresando mediante un enunciado. Pero este mismo enunciado lo puedo expresar mediante una ecuación. La ecuación que vemos aquí es 50 más 0,20x. Fijaros que corresponde exactamente a la misma que el enunciado anterior. ¿Por qué? Porque si la x en este caso se corresponde, sería la variable independiente, ¿no? Pues serían los kilómetros recorridos, kilómetros, y la y sería el coste. Fijaros que yo aquí no puse y, que puse f de x, y es lo mismo, ¿vale? Puedo poner y f de x es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si yo no recorriese ningún kilómetro, al multiplicar 0,20 por 0, me darían los 50 euros fijos que tengo que pagar. Y luego, por cada kilómetro que yo vaya recorriendo, voy sumándole a los costes fijos 0,20 céntimos. Entonces, esta es una forma de expresar una ecuación mediante una ecuación, ¿vale? Que es, fijaros que es la misma que el enunciado anterior. Bien, pues una tercera forma es mediante una tabla de valores. Es decir, yo le voy dando valores a la x y voy viendo cuánto va a valer la variable dependiente, es decir, cuánto va a valer la y. Para este ejemplo que estamos viendo, si yo no recorriese ningún kilómetro, me costaría 50 céntimos. Si yo recorriese 10 kilómetros, yo estaría pagando 52. ¿Por qué? Porque estaría pagando 50 de costes fijos más 0,20 por 10, 2 euros por los kilómetros que yo recorrí, es decir, 52 en total. Con 20 kilómetros, 54 euros, con 30, 56, con 40, 58. ¿Vale? Estoy dando la misma información, pero ahora mediante una tabla de valores. Y por último, mediante una gráfica. Esta gráfica de aquí es la misma función que lo que yo vine viendo hasta ahora. Fijaros que en el eje X es este de aquí y el eje Y es este de aquí. Acordaros cómo era el eje Y, el eje de ordenadas, el eje X, el eje de abscisas. Bueno, pues yo si llevo la tabla de valores, a una gráfica, es decir, para cada valor de la x le voy dando el valor de la y y luego junto los puntos obtengo una gráfica. ¿Vale? Fijaros, para cada x tengo
una y para cada x, una y para cada x, una y. Y fijaros que para cada x solamente tengo una y, porque si tuviese dos ya no sería una función, porque acordaros que dijimos que una función era la relación en la que para cada valor de la variable independiente, es decir, para cada valor de la x, solo hay un único valor de la y. Bueno, pues dicho esto, tenéis aquí tres tipos de gráficas diferentes, pero una de ellas, una intrusa, no es una función. Si pensáis en lo que yo os dije hasta ahora, seguro que encontráis una respuesta redonda a vuestra solución. Pensadlo y el próximo día me lo comentáis en clase. Venga, hasta el próximo día.